porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos con el Antiguo Testamento, el libro del Levítico, el capítulo 22. El capítulo 22 es muy interesante dentro de esta colección que se le llama La Ley de la Santidad. Son reglas, este capítulo 22, acerca de los sacrificios, ¿verdad?, que se comen. Estábamos mirando nosotros algunas de estas prescripciones, algunas de estas explicaciones, muy interesantes. Nosotros decíamos que como norma general se prohíbe a cualquier laico, el zar, literariamente quiere decir extraño, es decir, al profano, al no capacitado para el contacto con las cosas santas. Bueno, por extensión también esa palabra significa beneficiarse, ese mismo nombre que aparece, el ajal, de ojel, del comer, de comida, beneficiarse de las cosas sagradas. Oye, beneficiar de las cosas sagradas, lo que es la historia de lleva. Esto se escribió hace 2500 años, pero siempre, y mantener alguno, ¿verdad?, lo que es, ¿verdad?, nuestra cultura, lo que es nuestra genética, yo diría, de la misma humanidad. Porque siempre hay alrededor gente que quiere beneficiarse también de las cosas sagradas, quieren beneficiarse. Pero, dice, su interés está centrado específicamente en aquellos laicos estrechamente vinculados con un sacerdote. Y claro, porque siempre hay algunas personas ahí en torno del aspecto sagrado, pero siempre casi mirando más bien un aspecto vinculado al querer beneficiarse. Entonces, están ahí en torno pero para beneficiarse. La prohibición, por lo tanto, de comer las cosas sagradas incluye a aquellas personas que pueden vivir de su trabajo porque reciben un sueldo del aspecto sagrado, del sacerdote, etcétera, etcétera, y aquellas que también no dependen de él, aunque hayan sido invitadas a comer. En este caso, un huésped, ¿verdad?, el famoso toshav, el huésped. Ahora, esta prohibición probablemente pretendía evitar abusos, decíamos hace rato. ¿Y por qué pretende evitar los abusos? Y porque siempre uno que está un poco en torno ahí trabajando en esto, en aquello, y ande ya haya peña ni ya oye poa gárgara, como comante hoy mishimi ingo la gente, como comante hoy la gárgara oye poa mishimi como comante hoy. Bueno, y eso es lo que está queriendo decir aquí. Hay siempre personas que están ahí en torno y que quieren beneficiarse y se benefician luego, sí, a poco. Ñandeko alguna vez imbarete vejina la ñandella guaranibe por lo menos ya mete la mano en la lata, dice algunas personas, ¿verdad? Entonces, hipocanes y otros apecha. A esto se está refiriendo. Entonces, por eso aparecen estas normas y estas reglas. Entonces ustedes están entendiendo que la palabra de Dios, la Biblia, como siempre decíamos desde nuestra introducción a la Biblia es respuesta a situaciones controversiales que existen dentro de una comunidad. Ellos se dan cuenta, ¿verdad?, que hay personas que se están beneficiando y entonces directamente ponen normas y reglas. Desde ahora, entonces, todos los que ayudan a los sacerdotes, que esto en el sacrificio, no podrán, y vienen las reglas y las normas. Entonces, así podemos entender. Y esta es historia de salvación. Dios que está hablando en nuestra cultura, Dios que está hablando en nuestra situación bien concreta que vivimos en el día a día. Ahora, esta prohibición probablemente pretendía, decíamos, evitar los abusos. Según
el libro primero de Samuel, por ejemplo en el capítulo 21, 5, 7, el sacerdote Ahimelech ofreció panes consagrados para comerlos a David y a los jóvenes que le acompañaban, con la única condición de que no hubiera mantenido relaciones sexuales recientes. Cuando Levítico 24, 5, 9 contempla que los panes de la presencia estaban destinados únicamente a los sacerdotes. Sin embargo, aquellas personas que conviven con el sacerdote pero dependen únicamente de él, sí pueden alimentarse de las cosas sagradas. Caso de los siervos comprados o nacidos en su casa, y el idé, bait, ¿verdad? De la casa, y el idé de Yalad, el esclavo, el siervo. Según Génesis capítulo 17, 12, 13, unos y otros siervos debían ser también circuncidados, con lo que venían a formar parte de la alianza establecida entre Dios y Abraham. Y también de la hija viuda, repudiada o sin hijos, que vuelve a casa permaneciendo como soltera. No así si está casada o si es viuda o repudiada con hijos, pues tanto el marido, a cuya casa pasa a pertenecer tras el matrimonio, como los hijos adultos deben mantenerla. Aquí entonces, viste que ya existe otra condición, otras reglas. ¿Quiénes le tienen que mantener a esa viuda? Más aún si tienen hijos, ¿verdad? Este fue el caso, por ejemplo, de Tamar, de Ruth, de Noemí. Igualmente, viudas sin hijos. Se sobreentiende que la esposa del sacerdote y los hijos varones, estos por derecho propio, llegarán a ser también sacerdotes. Esto es interesante. Los hijos de los sacerdotes, porque es de la tribu de Leví. Entonces los hijos de los sacerdotes que son varones por derecho propio llegarán a ser sacerdotes. También pueden comer, por lo tanto, de las ofrendas sagradas. No obstante, salvo estas excepciones de índole social y humanitario, circunscritas al ámbito personal del sacerdote. La norma general, la que prohíbe a los laicos comer de las cosas sagradas, debe cumplirse, como se concluye en el versículo 13b, que forma inclusión con el 10a. Sin embargo, la Mishnah permite comer de la ofrenda a la hija viuda de un levita o de un sacerdote del que haya tenido un hijo, no así si muere éste. Una vez que se muere, entonces termina ese derecho de esa viuda, por lo menos. Entonces, esta es la hija, ¿verdad? Viuda, hija viuda de un levita. Ahora, en el caso de que alguien coma inadvertidamente, o sea, entonces de una ofrenda sagrada sin darse cuenta, deberá restituirla al sacerdote añadiendo un quinto como castigo. Es decir, le tiene que devolver aquello que tocó de lo sagrado, aquello que le pertenece al sacerdote. Sin embargo, la Mishnah, en este caso, es mucho más dura la Mishnah y contempla, además del pago de la quinta parte, la pena de muerte para el laico que coma de las ofrendas sagradas, tanto si lo hace de manera consciente como inconsciente. Pena de muerte que se espera sea ejecutada por el mismo Dios. Imagínense. Entonces, son bastante exigentes. Eso es lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Estas normas. Uno se pregunta, ¿será que todo esto ellos realizaban, verdad? Porque te está diciendo pena de muerte, que pena de muerte, castigo, ¿verdad? Entonces posiblemente entra más en el aspecto de lo que nosotros le llamamos el género literario, ¿verdad? El género literario que insiste y que está reforzando, como diciendo, ante una controversia, ante una dificultad tan grande que ellos están viendo, que está llevando a la corrupción, porque esto está llevando a la corrupción, porque ya añembo cuatete, añembo socio, añembo ya pepe, entonces estoy tocando cosas que no te corresponden. Entonces ante esta situación comienzan las normas, las reglas. Era una forma de corregir verdaderamente los errores que existían dentro de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón, camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a
Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y a quien haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería que se le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado al mar. Ay, del mundo por los tropiezos, porque es necesario que los tropiezos vengan. Pero ay de aquel por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que, teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado al fuego eterno.
Y si tu ojo fuera a caer, sácalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno. Mirad que no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que en los cielos sus ángeles ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando la palabra del Señor. Estamos en el libro de Levítico, el capítulo 22. Y estamos viendo de todo, de alguien que coma inadvertidamente, decíamos, la Mishnah, sobre todo el Yalá, el Bikurim, son estos escritos de la Mishnah que eran bastante exigentes, incluso ponen pena de muerte a aquellas personas que tocan, ¿verdad? Aquellas personas que meten la mano en la lata. Yo pienso, y que esto son también procesos, ¿verdad?, que se van dando de acuerdo a las culturas. Recuerden que en algunos países, y que han llevado a la práctica, el que robaba le cortaban la mano, y así tal cual, así tal cual. Entonces, son situaciones que iban procurando a través de estas reglas y a través de estas normas poner un poco en orden situaciones de mucha corrupción. Situaciones de mucha corrupción. ¿Cómo hacemos para que la cosa cambie, verdad? Entonces son las penas, las penalidades que se realizan. Miremos un poco el versículo 15 y 16. Justamente nos dice lo siguiente: los sacerdotes no permitirán que los israelitas profanen los dones sagrados que ellos reservan para el Señor, o que carguen con un pecado que exige una reparación por comer esos dones sagrados, porque yo soy el Señor que los santifico. Entonces, exhortan a los sacerdotes a que eviten toda profanación, evitar toda profanación en relación con la comida de ofrendas sagradas, evitar. Y al mismo tiempo a no incurrir en falta
y en una culpa, permitiendo comer de ellas las personas no habilitadas. No pueden ustedes incurrir en esa falta, le está diciendo de cierta manera. Por eso dice, ¿verdad? No permitirán, los sacerdotes no permitirán que los israelitas profanen los dones sagrados que son reservados para el Señor. De acuerdo así, estas normas, ¿verdad? Los israelitas que no están habilitados serían responsables de un pecado que exige un sacrificio de reparación. Por eso es que no están todavía habilitados. Es lo que nosotros llamamos la confesión, sería hoy. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los holocaustos, entonces de acuerdo a los pecados, entonces de acuerdo como cada uno también económicamente podía, estaba el buey, estaba la oveja y estaba entonces las palomitas, ¿verdad? Entonces de acuerdo a la posición económica también y de acuerdo a la gravedad del pecado. Pero entonces lo que dice aquí, el sacrificio de reparación era justamente ese sacrificio donde se comprometía ese animal que moría por mis pecados, pero con esa muerte de ese animal y con esa sangre era el mismo pecador, ¿verdad?, que se ponía ante el Señor, arrepentido, diciendo, bueno, voy a comenzar a cambiar, voy a ser diferente. En Qumran se distinguía un lugar al oeste del santuario con un pórtico de columnas separadas unas de otras para distinguir el lugar del sacrificio expiatorio de los sacerdotes del lugar del pueblo, para que no pequen inadvertidamente los sacerdotes con ninguno de los sacrificios expiatorios del pueblo, ni con ninguno de aquellos sacrificios por las culpas, incurriendo en pecado culpable. Según la Mishnah, había que evitar que determinados sacrificios se confundieran, pues quedaban invalidados, entre ellos el sacrificio de purificación y el sacrificio por la culpa. En el versículo 17 nosotros inauguramos otra cosa. El Señor dijo a Moisés, aquí se inaugura, comienza otro, con esta introducción. Habla en estos términos a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Dice a todos los israelitas, incluidos los extranjeros residentes, los cuales también podían ofrecer sacrificios a Yahvé. Aquí entonces estamos entrando en otro parágrafo y en otra explicación, en otro tema, que con las mismas condiciones que los israelitas también se presentan estos extranjeros. Los versículos 17 al 25 ofrecen un listado de animales inaceptables para el sacrificio, distinguiendo entre holocausto y sacrificios de comunión. Los habituales en la ley de santidad, en el código deuteronómico, cada uno de los cuales podía ofrecerse como sacrificio votivo. Como sacrificio votivo, es que tiene que ofrecer aquí. Es lo que se dice en hebreo, ¿verdad? El neder. Es entonces el sacrificio votivo, neder. Esto es como consecuencia de un voto o promesa, como sacrificio voluntario, nedavá. El nedavá, el neder, ¿verdad? El nedavá, que es algo espontáneo, algo que yo ofrezco, ¿verdad?, desde mi espontaneidad. Ahora, la Mishnah especifica que la diferencia entre un voto y una ofrenda voluntaria estriba en que en el primero el oferente se obliga a sí mismo a ofrecer un holocausto, con lo que si los animales del sacrificio mueren o son robados, debe restituirlo. Mientras que en el segundo, el oferente no se obliga a sí mismo, por lo que no está obligado a restituir las víctimas en el caso de muerte prematura o de robo. Esto no significa necesariamente que la ley de santidad desconozca la ofrenda de purificación, ¿verdad? Que ya habíamos, yatat, que habíamos dicho anteriormente ya en clases anteriores, ¿verdad? Y la ofrenda de reparación, que es el asham. Simplemente se está haciendo referencia a los sacrificios voluntarios, lo que excluye las ofrendas expiatorias de carácter obligatorio. Esto también es interesante, ¿verdad?, tenerlo en consideración. Aquí existe el neder, que es más bien un sacrificio votivo, un sacrificio, ¿verdad?, por iniciativa propia, ya eso es voluntariamente. En cuanto al otro, más que espontáneo, este sacrificio voluntario espontáneo, es como una obligación, ¿verdad?, del oferente, que él mismo
necesita, quiere. Él en el primero nos obliga a sí mismo, en el segundo sí, es como una obligación, ¿verdad?, personal. Yo tengo que hacerlo, tengo que ofrecerlo. Bueno, y así entonces también podemos mirar ahora en el versículo 23, quizás una adición, ¿verdad?, secundaria, algo que se aplicó después. Al romper el tono que no permite excepciones de más versículos, permite en el caso del sacrificio voluntario también algunos defectos, nunca de índole sexual, como el ser pequeño o ser desproporcionado. La prohibición de no castrar ni magullar los testículos del animal refleja, por un lado, la reverencia de los semitas hacia la facultad procreadora y, por otro, también la fidelidad escrupulosa de la teología sacerdotal y, en particular, de la ley de la santidad, al orden de la creación establecido en Génesis 1, que entendía la capacidad reproductora sexual de animales y hombres como consecuencia de la bendición de Dios y como un imperativo a cumplir. Bueno, sobre este tema volveremos enseguida y vamos a seguir reflexionando. Enseguida con más Ñande Yarañe. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo.
bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos nuestra reflexión desde el capítulo 22, ¿verdad? De aquellos que puede ser consumido y cómo debe ser consumido. También nos habla acerca de los sacrificios que se comen, es lo que nos está hablando, con todos estos detalles. Estábamos terminando recién con esto que me parece que es muy importante, el versículo 23, cuando nos habla de los animales para el sacrificio. Decía directamente en el 23, podrán ofrecer como ofrenda voluntaria un buey o una oveja con un miembro demasiado largo o demasiado corto, pero no les será aceptado el cumplimiento de un voto. Tampoco ofrecerán animales con los testículos aplastados, destrozados, arrancados o cortados. No harán nada de esto en su tierra, ni aceptarán esos animales a los extranjeros para ofrecerlos como alimento de su Dios, porque en ellos hay una deformidad y tienen un defecto. Por eso no les será aceptados. Entonces eso es lo que estábamos diciendo. Entonces miran un poco en este sentido el equilibrio, ¿verdad? O sea, la belleza también de la creación, o lo completo también de la creación. Miran entonces en todos estos detalles. Por eso decíamos, y aquí también nuestro autor, ¿verdad? En la reflexión que se hace, nos está diciendo el aspecto de la fecundidad. Recuerden que
Estamos 2500 años atrás, cuando esto se está reflexionando y se está escribiendo, donde el aspecto de la fecundidad, de la procreación, era el number one. Los hijos, la bendición está en los hijos. Entonces todo lo que significa la procreación, todo lo que significa la vida para ellos es sagrado. Por eso dice, en caso del sacrificio voluntario, algunos defectos que no tiene que tener, o por ejemplo dice la prohibición de no castrar ni magullar los testículos de los animales, esto en el versículo 24 principalmente, que refleja la reverencia de los semitas hacia la facultad procreadora. La facultad procreadora, qué importante, ¿verdad? Y entonces se centra en esto. Ahora, el versículo 25, como sigue nuestra presentación, nos dice: no aceptarán, dice, estos animales a los extranjeros para ofrecer como alimento de su Dios, porque en ellos hay una deformidad y tienen un defecto, por eso no les serán aceptados. También nos está hablando, dice, prohíbe al israelita recibir de cualquier extranjero, nokri, se refiere al extraño, extranjero, no residente en Israel, el que está viniendo de fuera, ningún tipo de animal de los prohibidos para el sacrificio, aunque sí podían adquirir de ellos los animales perfectos. Este tipo de extranjero tenía un estatus diferente al extranjero residente, el ger. Como ya se ha visto, este último podía ofrecer sacrificios y estaba obligado a observar las mismas prohibiciones también que los israelitas, mientras que el nokri solo podía enviar sus sacrificios, los cuales eran debidamente inspeccionados. Entonces, el extranjero, el nokri que viene desde fuera, el nokri, el ger es aquel que está residiendo en el país, es extranjero pero reside. El nokri es aquel que reside fuera del país y que está llegando y simplemente quiere ofrecer el sacrificio, pero a ellos no se le permiten luego ir, sino que puede enviar. Pero ese sacrificio, antes dice, tiene que ser examinado, a ver si reúne las características. Esta tolerancia hacia el extranjero, mostrada también en otros textos del Antiguo Testamento, permiten al extranjero el acceso al templo, tanto para sacrificar como para rezar. Se torna en rechazo particularmente a raíz, ¿verdad?, de lo que nosotros leemos en las profecías de Ezequiel, quien en nombre de Yahvé prohibirá el acceso al santuario a todo extranjero incircunciso que resida en Israel. Entonces, es Ezequiel, estamos en el capítulo, ¿verdad?, 44:9, una postura bastante dura de Ezequiel. Se prohíbe el acceso al santuario a todo extranjero incircunciso que resida en Israel. Ahora, esta fue la postura que prevaleció después del exilio durante el periodo del Segundo Templo. Después del Segundo Templo, esto entonces prevaleció. Eso lo leemos también en Flavio Josefo, etc. Incluso en tiempos de Jesús podía leerse en el templo construido por Herodes una inscripción en griego que prohibía a todo extranjero bajo pena de muerte penetrar en el interior de la balaustrada y del recinto que rodeaban el templo. En tiempo de Herodes, continúa eso, en tiempo de Jesús. Entonces el extranjero no podía entrar en el templo. Ahora en el versículo 26 dice: el Señor dijo a Moisés, introduce una nueva sección, pero al no especificar a qué destinatarios debe dirigirse Moisés, puede suponerse que es una continuación de los versículos 17 y 25. O sea, es como decir, y continuó diciendo Moisés en este caso sería a Aarón y sus hijos, porque nosotros habíamos comenzado así. El Señor dijo a Moisés: instruye a Aarón y a sus hijos, en el capítulo 22:1, ¿verdad? Y en el versículo 2 también. Ahora, según el versículo 27, la ofrenda de ganado vacuno y de ganado menor solo es aceptable a partir del 8º día de su nacimiento, después de 8 días de haber nacido. Exigía lo mismo con respecto al animal primogénito, entendiendo que durante los 7 primeros días el animal no totalmente dependiente de su madre, o mejor dicho, es totalmente dependiente de su madre, esos primeros días. Por lo tanto, siendo de esta manera no apto para el consumo humano, tampoco podía serlo para ser ofrendado a Yahvé. Y claro, entonces
no puede ser todavía consumido, la carne muy gomosa todavía, ¿verdad? O sea, es imposible, hay que dejar un poco más tiempo. Ahora, la prohibición de inmolar una vaca o una oveja, se entiende que la madre no se ofrece en sacrificio, pues no es macho, ¿verdad? Junto con su cría el mismo día, que recuerda solo en parte a la prohibición de cocer un cabrito en la leche de su madre. Carece de explicación en el texto, pero se puede conjeturar, suponiendo que su origen sea antiguo, que sea réplica a prácticas cananeas de honrar a la diosa de la fecundidad mediante el sacrificio del animal recién nacido, junto con su madre, la fuente de su vida. Interesante. Entonces, ¿por qué después se va a prohibir? Y justamente para no estar imitando y hacer prácticas religiosas cananeas. Los cananeos entonces ofrecían a ese animal recién nacido junto con su madre, dice, mediante este sacrificio del recién nacido. Y su madre, que es la fuente de la misma vida. Tampoco, suponiendo un origen exílico o posexílico, o una relectura actualizante de una vieja norma, cabe destacar una motivación humanitaria. Al igual quizá que en el caso del versículo 23, con el fin de evitar que rebaños pequeños puedan ser rápidamente diezmados, más aún en los tiempos duros económicamente del posexilio. La Mishnah especifica que esta prohibición debe mantenerse tanto en Israel como fuera de Israel, tanto si hay templo como si no los hay, y tanto con animales profanos como con los animales consagrados. Bueno, vamos a seguir reflexionando entonces sobre este capítulo muy interesante, pero se dan cuenta que las prohibiciones siempre apuntan también a un encuentro, ¿verdad?, con el Señor, donde llama a una conversión personal, porque al final de cuentas el sacrificio siempre es un sacrificio de reparación, pero que después está siempre en función también de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Cuando estoy a tus pies, Señor, puedo ver tu grandeza y mi pequeñez. Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor, me quema por dentro. Solo puedo
Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Eres santo, Señor. Eres santo, santo. Te doy gloria, Señor. Te doy gloria, San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañé. Estamos reflexionando el capítulo 22, cómo se nos presenta la palabra del Señor. Estábamos leyendo estos últimos versículos de este capítulo 22, que nos invita a pensar un poco, a reflexionar lo que nos dice, ¿verdad?, dentro de su estructura, estas reglas acerca de los sacrificios que se comen. Son los sacrificios entonces que pueden ser consumidos. Pero aquí nos hablaba en una forma muy general también, ¿verdad?, mirando todos los detalles, cómo se tiene que hacer, ¿verdad? ¿Quiénes son también los que están en torno al sacerdocio? ¿Se acuerdan? Entonces, hoy mandará alguno pegar garayella, pues ahí se llevamos con amishimi o pues comandará ese. Entonces se tienen que hacer normas, se tienen que hacer leyes. ¿Quiénes son los que pueden participar verdaderamente de ese sacrificio? ¿Quiénes son los que tienen ese derecho también para recibir o para ser
ayudados con estos sacrificios que también el pueblo mismo le está ofreciendo por medio de los sacerdotes. Vamos a mirar cómo concluye este capítulo de exhortación. Estamos en el 31 al 33. El 27 decía: cuando nazca un ternero, un cordero, un cabrito, estará 7 días con su madre, y a partir del 8º será aceptado como ofrenda que se quema para el Señor. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que habíamos dicho. Es aún totalmente dependiente de la madre. Entonces es como decir, vamos a esperar un poquitito más que este holocausto no sea simplemente de nuevo una dependencia simplemente de la madre, sino que sea algo también independiente, algo que pueda hablar por sí mismo. Después dice: pero no inmolarán ningún animal del ganado mayor o menor junto con su cría en ese mismo día. Esto decíamos que era tal vez para no copiar rituales. Sobre todo nosotros estábamos hablando aquí directamente de las prácticas cananeas, que ellos honraban de esta manera también. Entonces el hijo con la madre o lo que sea, en la misma leche, dice, y todos estos elementos, para no caer en una idolatría, digamos, pero sobre todo para no caer en esas influencias religiosas, rituales de los otros pueblos. Por lo tanto, tiene en mucha consideración y dice directamente, está exhortando: pero no inmolarán ningún animal del ganado mayor o menor junto con su cría en un mismo día. Ahora, cuando ofrezcan, dice, al Señor un sacrificio de acción de gracias, háganlo de tal manera que les sea aceptado. Será comido ese mismo día, no dejarán nada para el día siguiente. Yo soy el Señor. Y aquí termina con esta última exhortación en el capítulo 22. Observen fielmente mis mandamientos. Yo soy el Señor. Observen fielmente mis mandamientos. No profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy el Señor, que los santifico, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Bueno, qué lindo también esta parte entonces, como está concluyendo. Y vamos a ver un poco en esta explicación, ¿verdad?, de lo que nos acerca y sobre todo cómo concluye estos dos capítulos, tanto el capítulo 21, decíamos, como el capítulo 22, que están en correlación directa, ¿verdad? Porque el capítulo 21 y 22 recopilan una serie de prescripciones dirigidas expresamente a los sacerdotes en orden a la santidad de sus personas y del cumplimiento de sus funciones. Santidad de sus personas, por una parte, cómo tiene que ser sacerdote, cómo tiene que actuar, quiénes también son los que le rodean y están a su lado, y también en este otro elemento, otra cara de la moneda, que es la función. ¿Qué es lo que le está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Verdad? En función del pueblo. Ahora, finalizando, estábamos diciendo aquí en este capítulo 22, concluye con una exhortación dirigida probablemente a los sacerdotes como a los laicos, ya que se menciona la salida de Egipto. Aquí nos dice en el versículo 33, ¿verdad? Cuando ellos ya salen de Egipto, cuando ellos se escapan de Egipto, ¿verdad? Entonces dice, no profanen, para que yo sea santificado. Yo soy el Señor que los santifica, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. En ella se anima a guardar, shamar, cumplir los mandamientos de Yahvé y a no profanar su nombre, santificándole así entre los israelitas. El pueblo santifica a Yahvé solo cuando cumple sus mandamientos. No se trata de que este cumplimiento aumente la santidad de Yahvé, sino que al aumentar la propia santidad de Israel y de sus miembros, se hace más visible la santidad de Yahvé en medio de su pueblo. Es el deber de un pueblo a quien Yahvé ha santificado, eligiéndolo como propio, otorgándole una legislación de santidad y libertad. Después de haberlo sacado de la esclavitud de Egipto para ser su Dios, entonces ahora de esta manera se establece una correlación entre la acción divina de santificar a Israel y la acción igualmente divina de sacarlo de Egipto, sacarlo de esta esclavitud. Es la misma, entonces es una correlación, así como yo te saqué de Egipto con a prescripción fuera. En la medida en que nosotros cumplimos, dice, en la medida en que nosotros hacemos, ciertamente en derecho liberaina, den derecho apoy, entonces la enterovete antes de ia pero vi ave amo etcétera reinventar cualquier cosa. No,
Lo que estás haciendo es aquí un camino y un cumplimiento tuyo como comunidad, bajo una responsabilidad, porque le está hablando a los sacerdotes y sumos sacerdotes, ¿verdad? Liberación, santificación y separación van unidos. Liberación, santificación y separación. Libro de Levítico, estamos, capítulo 22. Pero es hermoso, ¿verdad? Porque te libera, te santifica y te hace una separación. Y esa referencia a Egipto, versículo 33, es tal vez una repetición nada más para darnos a entender lo importante de este libro dentro de un caminar que se está haciendo de una salida de Egipto, de una huida de Egipto, de una liberación, como decíamos, y en esa liberación de un camino de santidad. Y en esa santidad entonces nosotros nos sentimos el pueblo elegido, porque la separación que hace Dios para con el pueblo significa que tú eres el pueblo elegido. Bueno, y por ahí traía entonces ñañemon que tajina coñan de yaras y añandebe, coaji arido miea lleva, porque son elementos un poco más técnicos, son elementos que ellos comienzan a reflexionar, pero no se olviden que todas estas normas, estas prácticas que aquí el libro de Levítico nos está pasando, son prácticas y son normas que surgen ante situaciones históricas concretas, que tienen que ser superados y que tienen que ser mejorados. Son elementos que ellos comienzan a reflexionar, a elaborar, a escribir. ¿Por qué? Y porque justamente ellos quieren seguir siendo muy fieles al Señor. Y por eso entonces le van dando la responsabilidad a los varios estamentos. En este caso nos hemos centrado en el estamento del sumo sacerdote y el estamento sacerdotal. Pe en la tendota, pe upepe, entonces pe yapoana la pe yapoana, pe onembo eana. Orero ñembo eta pendereje, oreno ita pendendie ayepa a roñepia baiteta y lo yapojan una pe pona mía peñan de yara o yerure haisha. Y bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor verdaderamente descienda sobre la vida de ustedes, sobre su familia, que podamos también nosotros hacer este camino de santidad que el Señor nos propone. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe. Hasta aquí, ñande yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por